Hola, estimadas y estimados compañeros de FATLA. Mi nombre es María Alejandra Moreno, cursante del programa experto en educación virtual de la Fraternidad Gemini, y les voy a hablar acerca de la interacción en la virtualidad. La interacción es el elemento esencial en cualquier ambiente de comunicación en general, más aún lo es en un escenario virtual de educación. Los entornos virtuales de aprendizaje se han convertido en la actualidad en espacios que permiten a las instituciones educativas formar en diversas áreas a través de la mediación de las tecnologías de información y la comunicación. Como espacios virtuales, proveen de herramientas que posibilitan las interacciones entre alumnos y estos con el medio que los rodea, por ejemplo, con sus demás compañeros y con los docentes. El aula virtual permite al alumno adquirir conocimientos, experimentar, debatir, expresarse, comunicarse, medir sus logros, siempre inmerso en un ambiente en el que predomina la interactividad y la interacción. En un escenario de enseñanza y aprendizaje hay interacción si sus miembros tienen la posibilidad de discutir ideas, analizar casos, informaciones, recibir cualquier tipo de comunicación, etc. Sean estos espacios síncronos o asíncronos. Los espacios de interacción están definidos por la relación con otra persona o personas, que pueden ser docentes u otros alumnos. Siempre se interacciona con otras personas en espacios físicos, por ejemplo en un aula presencial, o mediados tecnológicamente si es el caso de un aula virtual. En cambio, hay interactividad en la medida en que los participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje pueden relacionarse con el medio, por ejemplo, con los materiales del curso. La interacción se da entre personas y la interactividad se da entre las personas y la tecnología mediadora. Históricamente, las interacciones más valoradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje son las que se establecen entre el profesor y los alumnos. Sin embargo, hoy en día se considera que las relaciones entre pares, alumno-alumno, son de fundamental importancia en el proceso. Los propios alumnos pueden ejercer una rica influencia educativa sobre sus compañeros. Las interacciones entre participantes incluso pueden llegar a incidir de forma decisiva sobre la consecución de metas educativas y sobre aspectos del desarrollo cognitivo. Esa incidencia puede ser realmente positiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, aunque es reconocido el valor de los intercambios, también es cierto que no toda situación de interacción entre iguales redunda en un beneficio directo para el aprendizaje. En consecuencia, no basta con dejar que los alumnos interactúen libremente o promover la interacción entre ellos para lograr un impacto favorable sobre la construcción del conocimiento, sino que es necesario ocuparse seriamente de diseñar y planificar la interacción. En esta planificación deben tenerse en cuenta ciertos aspectos relevantes, como por ejemplo las tareas a presentar, los plazos preestablecidos, la formación de grupos de alumnos, las intervenciones del facilitador, entre otras. Existen diversos estudios y autores que abordan los procesos de comunicación e interacción desde la perspectiva de las comunidades de aprendizaje, con el enfoque histórico-cultural, lo que implica comprender la construcción del conocimiento como un acto social y colectivo. Siendo así, podemos ver la interacción como un conjunto de interacciones interconectadas entre los miembros que participan en un determinado contexto educativo, en el que la actividad cognitiva humana se desarrolla en función de los elementos que determinan la naturaleza de ese contexto educativo, en nuestro caso, el virtual. De ahí que la interacción sea entendida como un discurso que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje con una orientación en la construcción social del conocimiento. La noción de contexto virtual fundamental para entender los procesos de comunicación que se presentan en este tipo de ambientes, ya que los sujetos que en él intervienen tratan de formar comunidades para promover su desarrollo personal y de aprendizaje, considerando las dimensiones cognitivas, afectivas y sociales.
En los contextos virtuales de aprendizaje, la comunicación y la interacción propician el desarrollo de relaciones interpersonales que favorecen el aprendizaje y la cohesión del grupo, a través del establecimiento de objetivos comunes y redes de aprendizaje. En este punto vale destacar el concepto de la zona de desarrollo próximo como una herramienta para el análisis de las interacciones comunicativas relacionadas con la condición social del aprendizaje. Esto es, concebir el proceso educativo en su dimensión social, de tal manera que lo vinculamos a una red de relaciones e interdependencias mutuas que ofrecen mejores condiciones a favor del aprendizaje. Las interacciones propician la creación de comunidades de aprendizaje que posibilitan el desarrollo de procesos cognitivos, afectivos y sociales necesarios en todo proceso educativo. De ahí su importancia para los procesos formativos, tanto en la educación presencial como en la educación a distancia o virtual, ya que a través de ella se pueden fortalecer las relaciones interpersonales entre estudiantes y facilitadores, y en consecuencia lograr que la distancia afectiva sea menor a partir de la comunicación. Se introduce acá el concepto de distancia transaccional, la cual es aquella que determina por la cantidad de diálogo que se da entre el profesor y el estudiante. En este sentido, el diálogo está ligado a la estructura del curso. Entre más estructura tiene un curso, menos posibilidades para el estudiante de interactuar con su profesor. Los cursos en línea deben facilitar que el profesor reoriente las actividades de aprendizaje conforme a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, siempre dejando abierta la opción para el intercambio y la comunicación entre los miembros de todo el curso. El papel verdaderamente importante e innovador de las TIC en la educación a distancia es intentar reducir el espacio transaccional entre profesores y estudiantes y favorecer la interacción entre los propios estudiantes. Los estudiantes de modalidades a distancia o en línea ejercen un rol activo en su proceso de aprendizaje, el cual implica ciertos ajustes en la manera de aprender y sobre todo en la de relacionarse con sus compañeros y docentes o asesores. Los procesos de comunicación e interacción son decisivos para favorecer ambientes emocionalmente aceptables que contribuyan al logro de los objetivos de aprendizaje. Ahora bien, en relación a las formas de comunicación e interacción en un entorno virtual, a pesar de que se den en muchas ocasiones en tiempo diferido, los actores que intervienen adquieren ciertos códigos para suplir los gestos y las palabras que se dan en las relaciones cara a cara. El lenguaje gestual escrito, es decir, lo que conocemos ahora como emoticones, ayuda a expresar emociones y sentimientos mediante una serie de símbolos. Los emoticones son un indicador explícito de emocionalidad, son una suerte de sustitutos del lenguaje corporal y de algún modo van más allá de lo que realmente es el lenguaje gestual. La dimensión emocional y la cognitiva están presentes en las interacciones y la comunicación y son indispensables para el adecuado desarrollo e implementación de estos procesos en ambientes educativos virtuales. Para concluir, podemos decir que la comunicación y la interacción son procesos fundamentales en un entorno virtual. A partir de ellos, se establecen relaciones afectivas que propician la construcción colectiva de conocimientos y el aprendizaje. El facilitador, formador, tutor, es uno de los actores primordiales en el proceso de aprendizaje. Él marca el tono y el tipo de relaciones que surgen en el curso, debido al lugar de autoridad que se le confiere, y los estudiantes se convierten en actores activos en su propio proceso de aprendizaje, pues ellos forman parte de la dinámica que promociona el docente. La dimensión afectiva es esencial en el proceso de interacción en los contextos virtuales de aprendizaje, pues aminora el sentimiento de soledad e incrementa la motivación al aprendizaje, lo que genera un clima emocional ideal para el cumplimiento de los objetivos, siempre y cuando se establezca una relación de cercanía entre los estudiantes y facilitadores. Los espacios por excelencia para fomentar la interacción son los asíncronos, como los foros y la mensajería, entre los más importantes. Ahí se elaboran una serie de mensajes con intencionalidades distintas
en los que invariablemente se encuentra presente los afectos que definirán el tipo de relación entre docentes y estudiantes y proporcionarán u obstaculizarán los procesos de aprendizaje. Muy bien, estimados compañeros, espero haya sido de su interés el tema abordado. Ha sido un placer comentarles el tema y haber compartido con ustedes a lo largo de esta formación. Muchísimas gracias.